Hola a todos, los saluda el ingeniero Braulio Bustos desde acupvirtual.com y les damos la bienvenida a esta nueva sesión del curso Minitab. Nos toca revisar ahora el análisis de la varianza en un segundo caso. Hemos aperturado para esto el archivo parcelas ANOVA, donde lo que queremos revisar es cómo es el comportamiento de los diferentes abonos que vamos a utilizar, en este caso 4 abonos, y los vamos a utilizar en 5 parcelas. Por lo tanto, estamos hablando de un caso de ANOVA de un factor con bloqueo. Es decir, que queremos investigar cómo los distintos tipos de abono que se usan para llevar a cabo un tratamiento de mejora en el rendimiento, por ejemplo, de unas semillas, ¿no? Y queremos ver si es que este rendimiento es igual para todos los abonos, es decir, que el rendimiento es el mismo, o por el contrario, el rendimiento de los abonos son diferentes. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer, una vez más, es el tema de las hipótesis. Y nuestra hipótesis, para este caso, sería de que el promedio del rendimiento de los abonos son iguales. El abono 1, el abono 2, el abono 3 y el abono 4 son iguales. Y la hipótesis alterna tendría que ser que los rendimientos de los abonos son distintos o son diferentes. No olvidar de los requisitos para el análisis de varianza, que son la normalidad, la igualdad de varianzas, los datos aleatorios que se, digamos, realiza previamente a la recogida de datos y que las poblaciones sean independientes. Esto es antes de recoger la información. Este caso es especial porque tenemos que tener cuidado que las parcelas, las áreas donde vamos a, digamos, probar los abonos, podrían tener, digamos, características diferentes. Es decir, que una área o un abono, o perdón, una parcela, podría estar de repente, no sé, llegarle tal vez una mejor calidad de agua, o esté más soleada que el resto. Por lo tanto, las parcelas también, digamos, juegan una o intervienen dentro de nuestro experimento. Por lo tanto, hay que tener cuidado justamente con este caso. Es decir que nosotros vamos a enfrentarnos, en el caso de este ejemplo, decíamos que tenemos 5 parcelas, ¿no?, que son las áreas donde se va a llevar a cabo el tratamiento de los abonos, y entonces asignamos, digamos, aleatoriamente un abono para cada parcela, ¿no? Así, por ejemplo, parcela 2 le damos el abono 1, el abono 2 para la parcela 5, etcétera. Pero como decíamos, hay que tener cuidado en este diseño porque las parcelas podrían tener, y de hecho que tienen características diferentes, ya sea por el ámbito de repente calidad de agua o la humedad, etcétera. Por lo tanto, tenemos que justamente bloquear la intervención de las parcelas. Con lo cual, nuestro diseño sería bajo este aspecto, es decir, que para cada parcela le vamos a aplicar los 4 abonos. Miren, la parcela 1 están los 4 abonos, la parcela 2 también los 4 abonos, de manera aleatoria, y lo mismo para el resto de parcelas. Recordemos que lo que nosotros queremos investigar es cuál es el tipo de abono que debemos usar. Imaginemos que hay una variante en cuanto a los precios de los abonos, por lo cual probablemente queremos el abono más económico, si es que de repente son similares los rendimientos. O caso contrario, tendríamos que elegir el abono de mayor rendimiento. Una vez más, lo primero que realizamos aquí es nuestro análisis gráfico, para lo cual
procedemos a ir a menú gráfica, gráfica de puntos, y en gráfica de puntos elegimos múltiple simple. Entonces aquí tenemos las parcelas, vamos a elegir las 5 parcelas, las seleccionamos y podemos observar en este gráfico que, por ejemplo, en el tema de la parcela 1 los datos están, digamos, más concentrados frente a la parcela 2, la parcela 3 y a la parcela 4, que tienen una mayor dispersión. Un gráfico más clarificador, si se quiere, para este caso, vendría a ser el gráfico de puntos y el que nos permite apilar grupos, múltiples, apilar grupos. Al aceptar, una vez más pasamos las variables de evaluar, que serían las parcelas, y tenemos que indicar el tipo de abono en la variable categórica, porque es lo que queremos evaluar. Entonces, al aceptar, vamos a tener separado por abono, ¿no?, para cada una de las parcelas. Así, por ejemplo, a simple vista, podemos observar que, digamos, para la parcela 1, si bien los abonos son relativamente iguales, el abono 4 sería el que tiene un mayor rendimiento. En el caso de la parcela 4, por ejemplo, una vez más, el abono 4 es el de mayor rendimiento, frente a la parcela 3, que el abono 3 precisamente es el de mayor rendimiento, y en la parcela 5 el abono 2. Un gráfico superior aún a este lo podemos lograr haciendo algunas configuraciones, además previas también al análisis de la varianza, que son necesarias, que serían las siguientes. Aquí vamos a poner tipo de abono, o simplemente abono le vamos a poner. En C10 le vamos a poner rendimiento, y en la C11 vamos a ponerle parcela. Entonces lo que queremos hacer nosotros es copiar, si se quiere, estos rendimientos en una sola columna, en la columna rendimiento. Para esto lo que vamos a proceder a hacer es ir a menú datos, apilar, y aquí elegimos columnas. Entonces lo que queremos apilar son las columnas de las parcelas. La zona de salida va a ser en la columna de trabajo actual. Y los subíndices que queremos mostrar van a ser la variable parcela. Y nos falta indicarle dónde vamos a almacenar. Entonces, en este caso, en la variable rendimiento. Ahora sí. Entonces tenemos como resultado que, por ejemplo, para la parcela 1 hablamos de 75, 75, 76, 76. Para la parcela 2 son estos valores, y así sucesivamente. Nos faltaría poner aquí de qué abono estamos hablando, es decir que 75 y, por ejemplo, 68 es abono 1, este es abono 2, abono 3 y abono 4. Por lo tanto, para evitar escribir
sería un procedimiento realmente tedioso. Vamos a menú Calc. Aquí vamos a elegir crear patrones de datos. Bueno, en este caso vamos a elegir valores de texto. En almacenar patrón, bueno, se va a almacenar evidentemente en abono. Y lo que vamos a almacenar es justamente abono 1, abono 2, es decir que estamos creando una secuencia de un patrón, ¿no? Vamos a repetir un patrón y esto se va a repetir una vez cada valor, pero más bien lo vamos a repetir 5 veces porque son 5 parcelas. Entonces al aceptar tendremos que para cada rendimiento se le ha anotado el abono que se ha utilizado, ¿correcto? Entonces una vez hecho esto, nos vamos a menú estadísticas para hacer un gráfico, herramientas de calidad, y aquí tenemos una gráfica que se llama Multivari. En esta gráfica Multivari, las respuestas que se va a evaluar es evidentemente el rendimiento, y el factor 1 va a ser pues evidentemente abono, y el factor 2 parcela. Entonces nosotros aceptamos y tenemos como resultado, ¿no?, la evaluación de los abonos por parcela. Para cada parcela podemos observar el rendimiento de los abonos. Así, por ejemplo, para la parcela 3 podemos observar que, digamos, el abono 3 es el que tiene mayor rendimiento. Para la parcela 4 podemos notar que es el abono 4 el de mayor rendimiento, y así sucesivamente. Habría que tener cuidado aquí que podríamos confundir el resultado de que la parcela 2 tiene menor rendimiento. Recordemos que no estamos evaluando las parcelas, sino los abonos, ¿no? Es decir, que lo que se evalúan son los abonos, más no las parcelas, pero aquí evidentemente intervienen también las parcelas. Pero bueno, hasta aquí hemos hecho prácticamente un análisis netamente descriptivo. Lo que queremos realmente es un procedimiento de ANOVA justamente para analizar esta situación. Por lo tanto, vamos a menú estadísticas, ANOVA, y elegimos dos factores. En dos factores, en respuesta, elegimos rendimiento. En factor de fila, vamos a elegir parcela. Y en factor de columna, vamos a elegir abono. Para ambos casos vamos a marcar la opción mostrar medias. El nivel de confianza es 95% por defecto, se puede cambiar. En gráficas marcamos 4 en 1. Esto es para evaluar los requisitos, recuerden, de normalidad y la igualdad de varianzas. Pero eso se hace, o lo vamos a hacer al final. Entonces tenemos como resultado el análisis ANOVA de dos factores del rendimiento de la parcela. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, una vez más, es el p-value. Observen que en este caso tenemos dos valores p, uno para la parcela y otro para el abono. Lo que nos interesa evaluar a nosotros, recuerden, es el abono, más no la parcela. Entonces nos centramos en el tema del abono y podemos notar que este valor es 0,436. Por lo tanto, ese valor 0,436 lo comparamos con el alfa. Entonces la pregunta es, ¿0,436 es menor que 0,05? No es menor. Cuando es menor se rechaza la hipótesis nula.
En este caso decimos que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el rendimiento de los abonos son iguales. El rendimiento de los abonos son iguales. Aquí podemos revisar los intervalos de confianza, pero tengan cuidado que estos intervalos se refieren a las parcelas. Las parcelas sí no son iguales, es decir que hay una variación entre las parcelas. Algunas parcelas tienen, digamos, mayor o menor rendimiento, pero recordemos que lo que se evalúa son los abonos. Aquí tenemos el tema de los abonos. Son 4 abonos, sus respectivos promedios y los intervalos de confianza se transponen o se traslapan. Están unos encima de otros. Recordemos que cuando esto ocurre, podemos decir que los rendimientos son iguales o de que no existe diferencia entre ninguno de los abonos, porque los gráficos se sobreponen, como están viendo aquí. En el caso de las parcelas, no se sobreponen. Por lo tanto, podemos decir que el rendimiento de las parcelas no son iguales, pero eso no estamos evaluándolo ahora, sino estamos evaluando los abonos. Conclusión final, el rendimiento de los abonos son iguales. Podemos elegir cualquiera de los 4 abonos y tendríamos el mismo rendimiento.